solamente vamos a leer desde el versículo 30 de Hebreos 11. Lo leemos, hermanos. Dice así, Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Amén, hermanos. Solamente estos 2 versículos en esta mañana de este capítulo 11 de Hebreos, en el cual el autor nos está hablando de la fe. Y nos está dando una lista de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Porque la fe, hermanos, no es algo teórico. La fe no es solamente una convicción interna. La fe es algo que se ve y que se tiene que ver en cada una de nuestras vidas. La fe no es solamente una convicción interna, sino que la fe nos lleva a hacer cosas, a vivir de una determinada manera. Y todas estas personas que el autor menciona en este capítulo fueron personas que hicieron lo que hicieron y vivieron como vivieron por la fe. Y fueron personas que atravesaron por diferentes situaciones y que alcanzaron una serie de cosas por la fe, hermanos. Así que en este capítulo 11, lo que encontramos, hermanos, son situaciones, personas que pasaron por situaciones que nos enseñan acerca de la fe. El ejemplo de hombres y mujeres que nos muestran lo que es vivir por fe, por la fe. Y en estos 2 versículos que hemos leído, el autor de Hebreos menciona un acontecimiento, la caída de los muros de Jericó, y también a una mujer, Rahab. Y a través de estos 2 ejemplos, él continúa enseñándonos acerca de la fe. Y concretamente en estos 2 versículos, él nos enseña 2 cosas acerca de la fe. Cómo es una fe que nos libra de la muerte y cómo es una fe que nos lleva a la victoria. Una fe que salva y una fe que vence, hermanos. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Y vamos a empezar por el versículo 31. Hemos leído el 30 y el 31, pero vamos a comenzar con el 31, con el ejemplo de Rahab, porque aunque el autor de Hebreos pone antes la caída de los muros de Jericó, en el libro de Josué no es así. En el libro de Josué encontramos primero la historia de Rahab y luego la caída de los muros de Jericó. Así que vamos a empezar con Rahab. Vamos a empezar con una fe que salva. Dice el versículo 31 que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La historia de esta mujer, Rahab, es una historia que encontramos en el libro de Josué, capítulo 2, versículo del 1 al 24. No lo vamos a leer completa, aunque vamos a leer algunas porciones de este pasaje, pero no vamos a leer completo por no tomar demasiado tiempo, pero todos conocemos la historia, ¿no? Todos conocemos cómo el pueblo de Israel está a las puertas de Canaán, a las puertas de la tierra prometida, y Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó para espiar, para que puedan traer informes acerca de esta ciudad. Y allí llegan y entran estos 2 espías a la ciudad de Jericó y luego entran a la casa de esta mujer Rahab, que era una ramera, que era una prostituta. Y los dirigentes de la ciudad se enteran de estos 2 hombres, que son 2 espías del pueblo de Israel, y van a la casa de esta mujer para capturarlos, para matar a estos 2 hombres. Pero esta mujer Rahab los protege y los esconde, ¿no? Este es el contexto, ¿no? Y Rahab, esta mujer Rahab, era una mujer de Jericó. Era una mujer que vivía en una ciudad pecadora y que era tan pecadora como el resto de sus habitantes, que eran realmente pecadores como el resto de sus vecinos. De hecho, como hemos dicho antes, la Escritura dice que era una ramera. Sin embargo, hermanos, toda la ciudad fue destruida, todos los habitantes de la ciudad murieron, menos ella y su familia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que marcó la diferencia? ¿Qué es lo que esta mujer hizo? ¿Qué cosas podemos encontrar en esta mujer que la libraron de la muerte, que marcaron la diferencia
entre la vida y la muerte que marcaron la diferencia entre esta mujer y el resto. Y hay algunas cosas que vemos en ella, algunas cosas que esta mujer hizo, algunas cosas que esta mujer supo. Lo primero que vemos en esta mujer es que esta mujer fue una mujer que creyó en Dios. Y eso fue lo primero que marcó la diferencia. Si leemos en Josué capítulo 2, versículo 8 al 10, dice que una vez que esta mujer los hubo protegido y los protegió, dice que antes de que estos dos espías se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella oyó del Dios verdadero, oyó de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios le había hecho pasar a través de las aguas del Mar Rojo en seco, y cómo Dios les había dado al pueblo de Israel la tierra. Y esta mujer creyó en Dios. Creyó que Jehová era el Dios verdadero y creyó que Dios iba a hacer lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y cuando esta mujer creyó en Dios, supo algo, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que Jericó iba a ser destruida y que todos sus habitantes iban a ser destruidos. Se dio cuenta de que destrucción había sido determinada para esta ciudad de Jericó. Y ella era de Jericó, ella estaba en Jericó, así que cuando esta mujer creyó en Dios, ella se dio cuenta y supo que estaba condenada. Se sintió condenada. Y sintiéndose condenada, sabiendo que estaba condenada, también supo algo. Supo que necesitaba salvación. Y necesitaba ser salva. Necesitaba salvación de esa situación. Y ella sabía que no podía ayudarse a sí misma, no podía salvarse a sí misma, así que tenía que buscar fuera de ella. Y tenía que mirar fuera de ella para su salvación. Y esta mujer puso su mirada en estos dos espías, estos dos hombres del pueblo de Dios que habían entrado en su casa para salvación. Y dice el versículo 12 y versículo 13 de este capítulo 2, continúa diciendo que esta mujer llega a estos hombres y les dice de esta manera: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer creyó en Dios, creyó que Dios es el Dios verdadero, creyó que Dios iba a cumplir sus promesas. Supo que Dios le iba a dar la tierra a su pueblo, al pueblo de Israel, se sintió condenada, supo que necesitaba ser salva, supo que no podía salvarse a sí misma, miró fuera, miró a estos hombres y puso su fe en alguien fuera de ella para su salvación. Y hizo más, confió en la palabra de ellos, puso su confianza en las palabras que estos hombres le dijeron, y que iban a ser fieles a su palabra. Y hizo más todavía, se puso bajo la cobertura de algo que le fue dado a esta mujer. Esta mujer pidió una señal segura de salvación, y la señal segura que se le dio fue un cordón de grana, un cordón de hilo rojo que ella tenía que atar en la ventana de su casa para que se identificara
su casa, ¿no? Y ella se puso bajo esa cobertura, bajo la cobertura de la señal segura de salvación que le había sido dada. Dice el versículo 18 que los espías le dijeron: atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanas y a toda tu familia de tu padre. Y todo lo que esté en esta casa estará seguro y vivirá. ¿Por la casa? No, por la casa no. La casa era una más. Por la marca que estaba en esa casa. Esa casa estaba marcada y esa marca era lo que diferenciaba la casa de todas las demás. Y cuando el pueblo de Israel entrara, al ver la marca de ese cordón, la muerte no iba a entrar en esa casa. En esa casa no iba a entrar la espada. Aquel cordón de hilo rojo protegía y guardaba todo lo que estuviera bajo esa cobertura, bajo esa casa, dentro de esa casa. La muerte fuera de esa casa era segura, pero en su interior había seguridad, salvación y vida. Y hermanos, de la misma manera que todos los hombres de Jericó eran pecadores y que todos los hombres y mujeres estaban condenados y bajo el juicio de Dios, la Biblia dice que todos los hombres, todos somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, no hay justo ni aun uno, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores, todos merecemos morir y todos estamos bajo la ira y la condenación de Dios. Pero hermanos, podemos ser salvos y somos salvos si tenemos una fe semejante a la de esta mujer Rahab. Porque hay una palabra en la cual podemos confiar. Y hay un refugio y hay un amparo ante el cual nos podemos cobijar. Y ese amparo es la cruz del Señor Jesucristo. La sangre grana, la sangre carmesí del Hijo de Dios que murió en la cruz cargando nuestros pecados, pagando el precio de nuestra maldad para nuestra salvación. Y hermanos, podemos estar seguros de que todo hombre y toda mujer que se ampara bajo la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz, que se cubre con la sangre carmesí de Cristo, la muerte no le va a tocar. Y no estamos hablando de una muerte física. Estamos hablando de la muerte. Porque, ¿sabéis? La muerte no es el final. La muerte es el principio. Cuando morimos no dejamos de existir. Simplemente pasamos a otro lugar, a otra cosa. Esta mujer, hermanos, confió en estos hombres. Confió en la palabra de estos hombres. Y por eso esta mujer fue salvada, fue librada de la muerte. Hermanos, ¿y cuánto más nosotros, si ponemos nuestra confianza no en la palabra de un hombre, que es falible, sino en la palabra de Dios? Si ponemos nuestra confianza no en las promesas de un hombre, sino en las promesas de Dios. Rahab, hermanos, por la fe Rahab alcanzó salvación. Pero hermanos, la fe de esta mujer no solamente la llevó a la salvación, sino que la llevó a un cambio radical de vida y la llevó a formar parte de un pueblo del cual antes ella no era, un pueblo diferente. La llevó a formar parte del pueblo de Dios. Porque sabemos, hermanos, a través de otros pasajes de la Escritura, que esta mujer no solamente fue librada de la muerte ahí en esa batalla de Jericó, sino que fue añadida al pueblo de Israel. Y sabemos que esta mujer se casó con un hombre de la tribu de Judá llamado Salmón, y que con este hombre formó una familia y tuvieron un hijo llamado Booz, el cual se casó con una mujer llamada Ruth, del famoso libro de Ruth. Y ambos tuvieron un hijo, al cual llamaron Obed. Y este Obed tuvo otro hijo, el cual se llamó Isaí. Y este Isaí fue el padre del rey David, del cual viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos,
En el Mateo capítulo 1 encontramos a esta mujer Rahab, que era una mujer que no era del pueblo de Dios, no era del pueblo de Israel, que además era una mujer pecadora, que vivía en un lugar pecador y que era ramera. Encontramos a esta mujer Rahab en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en la vida de esta mujer podemos ver lo que produce una fe verdadera. Porque una fe verdadera en Dios no solamente nos salva, sino que nos cambia, nos transforma y cambia nuestra historia y cambia nuestro futuro. Spurgeon dijo, hablando de este pasaje, él dijo, la verdadera fe, aunque sea débil, nos salvará, nos separará del mundo, nos unirá al Israel de Dios, que es la iglesia, nos desposará con el verdadero príncipe de Judá y nos emparentará con el Señor Jesucristo. ¿Qué mayor dignidad es posible, hermanos? Y otra característica, y una última característica de esta mujer y de la fe de esta mujer que me gusta, es que la fe verdadera, hermanos, no solamente nos hace mirarnos a nosotros, sino que nos hace mirar también a otros. Porque esta mujer no solamente se preocupó por su salvación y no solamente se ocupó de su salvación, sino que se ocupó y se preocupó por la salvación de otros y buscó también la salvación de otros. Ella pensó en su familia, pensó en sus padres, pensó en sus hermanos, en sus hermanas. Y procuró igualmente la salvación, no solamente la suya, sino también procuró e intercedió ante estos hombres por la vida y por la salvación de los suyos. Dice que ella dijo, dame señal seguro de que vais a salvar también la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas. Todo lo que es suyo libraréis nuestras vidas de la muerte. Se preocupó y se ocupó no solamente de su propia salvación, sino también de la salvación de los que estaban alrededor de ella, hermanos. Pero, hermanos, amando como amaba a esta mujer, a su familia y a sus padres, ella no podía salvarlos a menos que ellos mismos también entraran dentro de esa casa que estaba marcada con el hilo rojo que los identificaba. Si cualquiera de ellos, su padre o sus hermanos, hubieran sido encontrados en medio de la batalla por las calles de Jericó, de nada habría servido que ellos comenzaran a justificarse y decir, nosotros somos de Rahab, pertenecemos a la familia de Rahab, porque ¿qué habrían contestado los soldados de Israel? Habrían dicho, lo que habrían dicho, el juramento, la promesa era perdonar a todos aquellos que estuvieran dentro de la casa cuya ventana estaba marcada con el cordón grana. Si tú no estás allí, si no estás bajo esa cobertura, no puedes ser perdonado. Y hermanos, cuando muramos, de nada va a servir decir que tu padre es cristiano o que tu madre es cristiana o que tus hermanos son cristianos. Porque nadie va a ser salvo, por muy cercano que sea otro creyente, si no se pone bajo la misma protección que nos salva, que es la sangre y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos de manera personal bajo esa protección, bajo esa cobertura, la cobertura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie va a ser salvo por la fe de otro. Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Y es necesario que entendamos que nadie fuera de Cristo va a ser salvo. Solamente la obra de Cristo, solamente la sangre de Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Ninguno podemos salvarnos a nosotros mismos. Nadie puede salvarnos. Solamente Cristo, solamente su obra. Solamente su sangre carmesí nos salva. Y es necesario que nos pongamos, hermanos, bajo esa cobertura. De nada va a servir decir, mi madre oró mucho, o mi padre fue cristiano, o mi padre fue pastor. De nada sirve. Es una fe personal. Es algo personal entre tú y el Señor Jesucristo. Así que si no has conocido todavía y no has abrazado al Señor como tu Salvador, corre al refugio que te salva.
corre al Señor Jesucristo y pon tu fe en Él para tu salvación. Así que por la fe, esta mujer no pereció juntamente con los desobedientes. Y una fe que nos lleva a la salvación, hermanos, es una fe que nos hace conscientes, en primer lugar, de nuestra necesidad, de que somos pecadores, de que estamos bajo la condenación. Es una fe que nos hace conscientes de nuestra incapacidad. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Es una fe que pone nuestra confianza en Dios y en su palabra, que descansa en lo que ha sido hecho para nuestra salvación, que nos pone bajo la cobertura de aquello que nos ha sido dado para nuestra salvación. Es una fe, hermanos, que no solamente nos salva, sino que nos cambia, que nos transforma, que nos hace formar parte de algo nuevo, de un nuevo pueblo, de la iglesia del Señor. Y es una fe, hermanos, que nos debe llevar a amar a otros. No es una fe egoísta. No es una fe que dice, ya soy salvo. Es una fe que nos debe llevar a amar a otros, a mirar con los ojos del Señor, a tener compasión de otros que no han escuchado lo que tú has escuchado y que no tienen la seguridad que tú tienes, hermanos. Estamos llamados a orar, a interceder. Y estamos llamados a proclamar un mensaje, que es el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesús, que vino a ocupar nuestro lugar, a morir por nuestros pecados, a vestirnos con su justicia. Amén. Vamos al segundo ejemplo. Hemos visto un ejemplo de una fe que salva. Vamos a ver un ejemplo de una fe que vence. Dice el versículo 30, hemos leído, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y esto lo encontramos en Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. Lo voy a leer yo rápidamente. Dice que ahora Jericó estaba cerrada. Ya sabían que el pueblo de Israel estaba cerca. Y estaba cerrada la ciudad, completamente cerrada los puertos. Dice, estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Y nadie entraba y salía de la ciudad. Pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a una voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia delante. Esta es la historia a la que hace referencia este versículo de Hebreos. Y el contexto es este, hermanos. El pueblo de Israel ha entrado a la tierra prometida. Después de 40 años en el desierto, llega el momento, se levanta una nueva generación, la generación que va a tomar posesión de las promesas de Dios, de la tierra prometida. Y ellos por fin van a comenzar la conquista, van a tomar la tierra prometida, hermanos. Hermanos, a veces hablamos de la tierra prometida como un tipo del cielo. Porque el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado, el Señor nos ha prometido una herencia a cada uno de nosotros y el apóstol Pablo define esa herencia como una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en el cielo y somos peregrinos. Esta vida no es sino un transitar, un camino hacia la promesa, hacia las promesas de Dios. Pero el libro de Josué, hermanos, no nos habla del cielo. Porque en este libro, ¿qué encontramos? En este libro encontramos lucha, encontramos enemigos, encontramos batallas que librar. Y en el cielo, hermanos, no habrá nada de eso. El libro de Josué nos habla de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Nos habla de nuestra vida como cristianos a este lado de la eternidad. Ya hemos salido de Egipto. Ya hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya somos salvos, pero todavía no. Todavía no podemos disfrutar de la plenitud de las promesas que tenemos en Cristo a través de nuestra salvación. Estamos de camino a tomar la promesa
que tenemos en Cristo, la cual es incontaminada, inmarcesible, incorruptible, pero todavía a este lado de la eternidad hay gigantes, hay murallas, hay luchas, hay enemigos, hay peleas, hay luchas que pelear, ¿no? Y este libro de Josué nos habla de esto, de conquista, ¿no? Entonces están comenzando la conquista y lo primero que se encuentran, el primer obstáculo que se encuentran es esta ciudad, Jericó. Y Jericó no es una ciudad cualquiera. Jericó es una ciudad grande, es una gran ciudad y es una ciudad fortificada, amurallada, con grandes muros que protegen esta ciudad. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Imagínate, apenas tienen armas. No son soldados, son gente que son pastores, son gente que, bueno, en Egipto habían estado haciendo ladrillos. No son soldados, no están preparados por la guerra, no tienen armas, no tienen instrumentos de asedio, no tienen ninguna experiencia en cómo conquistar una ciudad, y menos una ciudad amurallada. ¿Cómo lo van a hacer? Necesitan un plan, necesitan una estrategia. ¿Pero qué hace Josué? Josué no comienza a elaborar un plan, no comienza a hacer planes, a hacer una estrategia, a ver cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a conquistar. No hace nada de eso. Él solamente hace una cosa, espera. Espera las instrucciones de Dios. Josué necesitaba un plan, pero él no quería tener su plan ni quería seguir su propio plan. Él quería el plan del Señor. Josué no quería ser creativo. Josué quería ser obediente a Dios. Y para eso él primero quería saber qué era lo que Dios quería, cuál era el plan de Dios. Y en estos versículos que hemos leído, lo que vemos es el plan de Dios. El plan que Dios le da a Josué para conquistar esa ciudad amurallada. Y cuando vemos el plan, hermanos, desde el punto de vista militar, es una locura. No tiene ningún sentido lo que Dios le está diciendo. ¿Cuál es el plan? El plan que Dios le da es, mira, Josué, vas a tomar todo el ejército y vas a tomar 7 sacerdotes que vayan delante del ejército tocando el cuerno y vas a llevar el arca. Y entonces vas a salir y con todo el pueblo, todo el ejército vais a dar una vuelta a la ciudad, hermanos. Y es una ciudad grande. O sea, no es andar 200 metros. Es una ciudad grande y hay que rodear la ciudad a cierta distancia porque hay flecheros. O sea, que el círculo que tienen que hacer era más o menos extenso. Entonces vas a hacer esto. Vas a tomar todo el ejército, 7 sacerdotes tocando el cuerno y el arca y vais a dar una vueltecita a la ciudad y luego vais a ir a vuestra tierra. Es un día. Y otro día, igual. Y al otro día, igual. Y al otro día, igual. Y así 6 días. Hasta el séptimo. Llega el séptimo. El séptimo es el día. Es el día en el cual van a gritar y van a tomar la ciudad. Van a luchar. Y ese día, ¿qué hay que hacer? Hay que dar 7 vueltas. No una, 7. Es una locura. Eso es cansar a la gente antes de la batalla. Desde el punto de vista militar, eso es una locura, es absurdo. Pero ese era el plan de victoria de Dios. Y no es un plan de victoria ortodoxo, pero Dios lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros lo que queremos, incluso oramos, es, Señor, bendice mis planes. Queremos que Dios respalde nuestros planes, hermanos. Si no somos sabios, si cuando actuamos de esta manera y cuando hacemos esto, no debemos orar para que Dios bendiga nuestros planes. No debemos orar para que Dios haga nuestra voluntad. No es eso lo que el Señor nos enseñó. Debemos orar para que Dios haga su voluntad. Y debemos orar para conocer su voluntad, para saber cuáles son los planes de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres ante esta situación, ante esta circunstancia que me desborda, que no sé qué hacer? Yo no quiero que tú bendigas mi plan. Yo quiero saber cuál es tu plan. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo vas a obrar tú en mi vida? En esta situación y en esta circunstancia, Señor. Yo quiero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo que me interesa no es mi plan, es tu plan.
Señor, yo no quiero tener una visión para tu iglesia, no quiero tener una visión para ver cómo tenemos que trabajar o qué tenemos que hacer con la iglesia. Yo no quiero, no tengo ningún interés en tener una visión, yo quiero tener tu visión. Eso de yo tengo la visión y tenés que seguir mi visión. La visión de Dios, hermanos. Y entonces Josué creyó a Dios. Estos hombres creyeron a Dios. El pueblo creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron. Y hermanos, el principio que vemos en este pasaje y la verdad y la secuencia que vemos y que tenemos que comprender de una fe que obtiene la victoria es esta. Es Dios el que da las instrucciones. Dios da las instrucciones, el pueblo cree y obedece las instrucciones de Dios y Dios cumple sus promesas y las victorias ocurren. Ese es el proceso, ese es el orden y eso es lo que ocurrió. Y el autor de Hebreos, hermanos, nos recuerda esta historia para enseñarnos y para que entendamos qué es la fe. Porque fe es creer en Dios, pero no solamente es creer en Dios. No solamente es creer a Dios, es obedecer a Dios. Obedecer las instrucciones de Dios. Fe no es solamente creer, es también obedecer. La verdadera fe siempre tiene que ir y siempre va acompañada de obediencia. Hermanos, la Biblia no reconoce ninguna fe verdadera que no conduzca nuestra vida a la obediencia, ni ninguna obediencia que no brote de una fe verdadera. Entonces, hay una lección importante aquí, hermanos. Porque ellos van a comenzar la conquista de la tierra. El primer obstáculo, como he dicho, que se encuentran es esta ciudad, que es una ciudad grande, una ciudad amurallada, con grandes muros, fuertes muros, muros altos, y esta ciudad es una ciudad impenetrable. Y tienen que conquistar. Y delante de ellos están estos muros, y ellos ven estos muros como algo imposible, como imposibles de derribar. Y a veces, hermanos, y en el día de hoy, en nuestra vida diaria, hay muchas cosas que se presentan delante de nosotros y que podemos ver como cosas imposibles de superar. Imagínate, hermano, todos los días estos hombres daban una vuelta alrededor de la ciudad. ¿Y qué veían? Los muros fuertes, robustos, altos. Y yo me imagino que cada vez que ellos estaban dando la vuelta, iban mirando los muros y ellos van preguntando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a caer esto? ¿Cómo vamos a poder entrar en esta ciudad? ¿Cómo vamos a poder conquistar esa ciudad? Pero todos los días Dios le hacía dar una vuelta y ellos veían y durante 6 días Dios les hizo dar una vuelta alrededor de la ciudad y tenían tiempo para ver los muros. Y es como que Dios les está diciendo, ahí están, ¿los veis? Ahí hay algo que vosotros no podéis derribar. Y aplicando esto a nuestras vidas, hermanos, y de una manera práctica, tenemos que preguntarnos, ¿qué cosas hay delante de nosotros? ¿Qué cosas hay delante de ti, de nosotros, que vemos como algo imposible de vencer? Imposible de conquistar. Imposible de cambiar. ¿Qué cosas vemos en nuestra vida como un muro imposible de derribar? Cosas que nos impiden avanzar, que son un obstáculo y que son cosas que tú y yo no podemos cambiar. Puede ser algo externo, puede ser una situación, puede ser una circunstancia, puede ser una persona que esté en tu entorno o puede ser algo interno, puede ser un problema de carácter, puede ser una debilidad en tu vida, puede ser algo a lo que tú estás adicto, enganchado y que no puedes, que tú te sientes incapaz de vencer esto. Puede ser falta de perdón o falta de amor hacia una persona que tú sabes que tienes que perdonar o que tienes que amar. Puede ser una situación que tú has vivido en tu pasado y que de alguna manera te ha marcado, pero tú ves todas esas cosas y tú ves eso y tú lo ves como un muro infranqueable, algo que tú no puedes vencer, algo que tú no puedes cambiar. Y sabes,
Es bueno reconocer delante del Señor que hay cosas que tú y yo no podemos vencer. Es bueno reconocer delante del Señor que hay murallas que tú y yo no podemos derribar. Cosas con las que tal vez estamos luchando. Porque queremos avanzar, porque no queremos ser igual, queremos cambiar. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que tú y yo no tenemos la capacidad de cambiarnos. La transformación en nuestra vida es algo que nosotros no podemos producir. Es algo que solamente Dios puede hacer. Solo Dios cambia, hermanos. Solo Dios transforma. Solo es Él el que cambia las circunstancias. Solo Dios derriba los muros. Solo Dios nos da la victoria. Y hermanos, no surge como algo natural. Es algo sobrenatural. La transformación de una vida, la transformación de un corazón, la liberación de una vida, es algo que ocurre de una manera sobrenatural. Es Dios, es el poder de Dios obrando. Hermanos, a veces se oye decir, de este pasaje algunos dicen, cuando el pueblo gritó, hay miles de personas gritando y las bocinas, la vibración del sonido hizo que los muros se cayeran. Mentira. Lo que hizo que se cayeran los muros de Jericó fue el poder de Dios. Y lo que cambia nuestras vidas, y lo que rompe las cadenas, y lo que transforma los corazones del hombre es el poder de Dios. El poder de Dios obrando en nuestra vida. Hermanos, Dios quiere. ¿Quién peleó? ¿Quién ganó? ¿Ganaron ellos? Dios dijo, yo iré con vosotros, delante de vosotros y yo pelearé por vosotros. Y aquí vemos a Dios peleando por ellos. Y Dios pelea por nosotros, hermanos. Dios pelea por ti, hermano. Y Dios quiere darnos la victoria. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Dios no necesita nada de mí, ni de ti. Lo sabes, ¿no? Pero Él quiere algo. Él quiere mi confianza. Él quiere mi fe. Él quiere que yo crea en Él. Que yo crea en su palabra. Que yo crea en sus promesas. Que yo abrace eso. En segundo lugar, Él quiere mi obediencia. Él quiere que yo obedezca. Y en tercer lugar, ¿sabéis lo que Él quiere? Él quiere mi paciencia. Porque Dios no derribó el muro el primer día, ¿que no? Ni el segundo. Ni el tercero. El primer día ellos dieron una vuelta, hicieron lo que Dios le dijo y volvieron. ¿Qué ha pasado? Nada. Llegó el segundo día, dieron una vuelta alrededor del muro, hicieron lo que Dios les dijo, obedecieron a Dios y llegaron a las tiendas y sus mujeres le preguntaron, ¿qué ha pasado? Nada. Y así otro día, y otro día, y otro día. Y el autor de Hebreos en este pasaje nos enseña de una manera práctica, hermanos, que la fe, la vida de fe, de una fe verdadera, una vida de fe es una vida de confianza en Dios. Es una vida de obediencia a Dios, pero también es una vida de paciencia. La fe es una fe paciente, que se mantiene obediente a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él obre. Hasta que Él obra. 7 días, 6 días dando vueltas sin ver nada, solamente obedeciendo. Eso es fe. Sin ver nada, simplemente creyendo a Dios. Simplemente obedeciendo. Eso es fe, hermanos. Hermanos, a veces Dios nos puede pedir cosas que a nosotros nos pueden parecer locura, que nos pueden parecer absurdas. Pero ¿qué nos pide Dios? Confía en mí y obedece. Cosas que a nosotros nos pueden parecer absurdas. ¿Qué va a cambiar esto? Estás en una situación, estás en un problema, estás en una circunstancia. Hay cosas que tú quieres cambiar. Hay cosas que tú sabes que necesitan ser transformadas en tu vida. Muros que necesitan ser derribados en tu vida. Ligaduras que necesitan ser rotas. Y Dios te pide cosas que tú dices, bueno, ¿qué va a cambiar esto? ¿Qué va a cambiar que yo lea la Biblia? ¿Qué va a cambiar que yo ore? ¿Qué va a cambiar que yo vaya a la iglesia? ¿Eso qué va a cambiar? Y la gente nos mira y nos ve y dice, mira siempre está con Dios, siempre con la iglesia, siempre leyendo la Biblia, siempre orando. ¿Y qué cambia? No cambia nada. Siempre está igual. Pero ¿sabes?
a lo mejor el primer día no va a cambiar nada. Si tú obedeces a Dios y tú sabes lo que Dios está pidiendo de tu vida, sabes, hermano, y todos sabemos, cuando hay cosas en nuestra vida que necesitan ser tratadas, todos sabemos lo que Dios está pidiendo. Lo que pasa es que nos cuesta someternos a la voluntad de Dios porque hay una voluntad en nuestro corazón que nos tira para otro lado. Pero todos sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Y cuando nosotros obedecemos, hermanos, y damos al Señor, creemos en sus promesas y le damos lo que Él nos pide, hermanos, a lo mejor el primer día no va a pasar nada, ni el segundo, ni el tercero, pero no te desanimes, cree en el Señor, persevera, sé paciente, sigue leyendo tu Biblia, sigue orando, sigue clamando, sigue viniendo a la iglesia. Y cuando te des cuenta, cuando menos te des cuenta, te das cuenta de que Dios te ha transformado, de que Dios ha obrado en tu vida, de que no eres el mismo, de que antes estabas aquí y ahora ya estás en este lugar. Todavía tal vez no has llegado a donde quieres llegar, pero no estás en el mismo sitio. Dios está trabajando, Dios está obrando en ti. Y el primer día a lo mejor no, el segundo tampoco, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, pero el séptimo. En el tiempo de Dios, cuando llega el momento, Dios obra, Dios va a obrar, Dios va a cumplir sus promesas, pero no lo va a hacer cuando tú quieras, ni cuando yo quiera, lo va a hacer cuando Él quiera, en su tiempo. Y hermanos, Dios no se deja presionar. No vamos a presionar a Dios. Dios no se deja presionar. Dios no va a claudicar ante nuestra presión. Oh, dámelo ya, dámelo. Dios sabe. Descansa, hermano. Dios sabe. Dios va a hacer las cosas cuando sea el momento. ¿Y sabes qué? Dios sabe cuándo es el momento. Tú y yo no. Dios sabe cuándo es el momento. Y en el camino Él nos va a enseñar. Nos va a enseñar cosas. Y va a tratar. ¿Y sabes qué? A veces, lo más importante no es lo que Dios hace. Es lo que Dios nos enseña en el camino. Porque nosotros simplemente queremos. Señor, necesito esto. Quiero esto. Y cuando Dios trata con nosotros y tenemos esa fe que cree y esa fe que obedece y esa fe que es paciente, Dios siempre cumple sus promesas. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando finalmente Dios nos da eso, yo muchas veces doy muchas más gracias a Dios por lo que Él me ha enseñado en el camino, por lo que yo he aprendido, que por el hecho de que ya por fin tengo eso. Porque lo que Dios nos quiere enseñar en el camino a veces es más importante. A veces nosotros, lo más importante es, Señor, dame esto, lo necesito, derriba esto en mi vida, tira este muro. Pero es que hay cosas que Dios quiere enseñarte. Y por eso, Él no se somete a mi tiempo ni a tu tiempo. Él quiere darte, si es bueno, si es algo que tú necesitas, Él te lo quiere dar. Pero Él ve más alto. Él ve más que nosotros. Y Él dice, sí, necesitas eso, pero ¿sabes qué? Necesitas aprender también esto, y esto, y esto, y esto. Y yo te voy a dar esto, pero te voy a enseñar todas estas cosas. Y eso lo hace Dios en el camino, hermanos. Así que, hermanos, tenemos que aprender estas cosas que nos enseña la palabra acerca de la fe. Y tenemos que aspirar a tener este tipo de fe. Y ser como estos hombres. ¿Qué habría pasado si estos hombres no hubieran obedecido? Y hubieran dicho el primer día, y el tercer día ya le dicen, no sé, ¿qué dices tú? ¿Tú sabes? Tengo agujetas todavía del primer día, que no puedo ni andar. Me vas a decir a mí que ahora que dé otra vuelta. Venga, hemos dado ya un montón de vueltas y aquí no ha pasado nada. ¿Qué hubiera pasado? Hermanos, mientras seamos desobedientes, mientras queramos llevar nuestros planes, nuestra propia voluntad y queremos que Dios bendiga, no va a ocurrir gran cosa en nuestra vida. Pero cuando tú y yo confiamos en Dios, Dios es confiable.
Cuando tú y yo obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios nos dice, aunque no veamos resultados el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, entonces Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, no está en mi fuerza, no está en mi poder, es el poder de Dios. Y Dios va a obrar. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.